Buen día, estudiantes del grupo 152 de la Prepa en línea CEP. Les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. Este video que estoy llevando a cabo en este instante, es de los que llevo a cabo cada semana. Y como les comentaba la anterior, pues tiene la finalidad de que ustedes tengan una referencia o tengan una idea de qué es lo que se va a evaluar. De alguna forma, en la descripción de las actividades, pues se menciona o se comenta qué se va a hacer, pero siento que es conveniente pues que estemos de acuerdo en lo que se va a evaluar y lo que se debe presentar para que se obtenga una calificación pues adecuada. Bueno, miren, en este caso pues estamos ya en la semana 2. Hay dos actividades integradoras, una que se llama selección de texto con base en mi perfil y la otra actividad integradora se llama tipos de textos. Bueno, quiero comentarles dentro de los recursos de esta semana, de la semana 2, del módulo 2, hay un documento o un recurso más bien que se llama esto. De hecho ya la tengo yo aquí abierto, lo quiero mostrar. Aquí está. Tiene por supuesto más contenido, varias páginas, consta de varias páginas, son dos en particular. Y de alguna forma en la página 2 se mencionan los tipos de textos o tipos de documentos que se van a comentar o sobre los cuales se va a trabajar en esta semana. Son 8 tipos de textos: el informativo, el científico, el administrativo, el jurídico, el periodístico, el literario, el publicitario y el virtual. Y en esta lista de los 8 tipos de texto, pues se menciona de manera general las características de cada uno de los textos. Por ejemplo, el informativo dice, su función es explicar, transmitir y comunicar información. Tal es el caso de las revistas, volantes, folletos, tarjetas e instructivos. Y así para cada uno de los tipos de texto se mencionan sus características. Como les decía, son 8. Y es importante comentarlo porque se van a trabajar, para una actividad integradora se van a trabajar 4 tipos de textos y para la segunda actividad integradora se trabajarán los otros 4 tipos de textos. Vamos con las actividades. Quiero que vean de favor, en este caso, en la actividad integradora número 3 de este módulo 2, llamada selección de texto con base en mi perfil, se mencionan varias características o varios puntos. Yo les sugiero que, además de que este video lo puedan revisar ustedes, les pido de favor que lean los recursos de la semana. Viene mucha información que aquí a lo mejor no alcanzo a comentarles, y que además escuchen el podcast que viene aquí en cada una de las actividades integradoras. A modo pues de ejemplo se menciona en términos generales qué es lo que tienen que hacer o entregar. Vaya, voy a desplazarme hasta la parte de abajo y básicamente lo que dice aquí es que tiene que seleccionarse. Bueno, hay diferentes tipos de texto. En esta actividad se van a trabajar 4 tipos: el científico, el informativo, el periodístico y el literario. Y nos da 2 opciones de cada uno de los tipos de texto. Por ejemplo, del científico se menciona de esta autora que es Verónica Guerrero, y se menciona otro de Marisa Fernández. Para el texto informativo pues hay un tema que se llama pirámide alimenticia y otro que se llama información del virus del ébola. Otro que se llama de la categoría periodístico hay un autor llamado Alberto Carranco y otro que es Julio Hernández. Y finalmente el texto literario hay 2. Un tema que se llama El viento de otoño y otro que se llama El Principito. Entonces, según la actividad, lo que tienen que hacer es elegir un texto científico de los 2 que hay, un texto informativo de los 2 que hay, uno periodístico de los 2 que hay y uno literario también de los 2 que hay. Yo estuve revisando las ligas o los links a los que hace referencia y creo que todos funcionan, con excepción del que dice, déjenme decirles cuál es el que no pude abrir yo, el de pirámide alimenticia. Ese no lo pude abrir, así es que nos quedará únicamente la opción de trabajar sobre el que se llama información sobre el virus del ébola. Entonces, según dice la actividad, que tienen que ustedes elegir uno de los 2 tipos de los 2 textos que aparece para cada categoría, y a continuación lo que tienen que hacer, según el punto número 2, es en un documento de Word redactar para cada texto un párrafo de no más de 3 líneas donde se mencione de qué trató cada uno de ellos. Es importante incluir la bibliografía y el título. Eso no habrá que investigarlo más porque ya está descrito. Noten ustedes que cada uno de los temas o de los títulos o de los textos viene con su autor y viene con su página desde la cual se obtuvo. Es decir, nada más tendremos que copiar y pegar
al final del documento, al final de de nuestro resumen o nuestro párrafo que hayamos escrito, para indicar el enlace o la liga que nos sirve como bibliografía. Al final dice que ya que hayamos escrito los diferentes párrafos acerca de lo que trató cada documento, se va a elegir el texto que más les haya gustado y deben de indicar en un párrafo, bueno, por supuesto el nombre del artículo, del texto, junto con su bibliografía, y justificar por qué llamó su atención. Además de eso, pide que se asignen o que se tomen algunas características en particular. Tipo de letra Calibri, 14 puntos, negrita centrada, como para cada uno de los títulos. Y en el cuerpo del texto, es decir, lo que ustedes redacten o escriban, va a ser Calibri, tamaño 11, justificado, con texto interlineado sencillo. Al final pide grabar el archivo con un nombre y subirlo a la plataforma. Bueno, la rúbrica por supuesto que debe de consultarse también. Ahora, voy a abrir un documento que ya está trabajado, ya está hecho y que va a servir de muestra o de ejemplo para lo que me gustaría que ustedes pudieran entregar, y en base a eso se va a evaluar. Por ejemplo, aquí dice texto científico, o sea, de alguna forma se señala, se aclara que este texto corresponde a la categoría científico, y muestra también con letra Calibri, tamaño 14, negrita y centrada, el título principal de ese texto. Esta persona, por ejemplo, pues hace su redacción, ¿verdad? En tres párrafos, 3 renglones, perdón, máximo, hace la descripción de lo que trata esa actividad, menciona su bibliografía, como les comentaba, nada más se copió y se pegó, y es todo lo que tendría que hacer para cada lectura. Y así esta persona lo hizo para cuatro textos en diferentes categorías. La categoría científico, informativo, aquí viene periodístico, y viene al final literario, con su respectiva bibliografía. Aquí a lo mejor lo que faltaría nada más es ponerle el interlineado de un punto, como lo menciona la rúbrica o la descripción de la actividad, ¿verdad? Entonces ya lo harán según lo dice la TIR, cuál les gustó más y por qué. Aquí dice al final, el texto que más me gustó, el informativo, pirámide alimenticia, y describe por qué razón le interesó a esta persona esa actividad. Y bueno, menciona solamente como referencia o como complemento la bibliografía. Básicamente en esto consiste la actividad. Tienen que redactar en qué consistió la actividad en máximo 3 párrafos. Vamos con la segunda actividad integradora de esta semana. Por ejemplo, dice aquí, la actividad se llama tipos de texto, y igual les pido que lean la actividad, escuchen el podcast y miren lo siguiente. En este caso tienen que hacer una tablita como la que aparece aquí. Tienen que incluir una tabla que incluya 3 columnas, 5 filas. En la primera columna se va como titular tipo de texto, la segunda ejemplo y la tercera justificación. Y bueno, se mencionan los otros 4 tipos de texto: administrativo, jurídico, publicitario y virtual. No viene ninguna referencia bibliográfica o ningún enlace para poder colocar aquí la información. Esa información tendrán que consultar ustedes directamente del internet. Aquí dice, completa la tabla con información solicitada. Para ello, realiza una búsqueda en internet de un ejemplo de cada uno de los tipos de textos solicitados. Lee cada uno de los textos y copia o transcribe una parte del texto en la columna ejemplo. Se sugiere que sean 5 renglones máximo, y finalmente en la última columna se escriba una justificación, es decir, que se justifique por qué razón el texto que están copiando ahí corresponde a esa categoría que están ustedes eligiendo. Al final van a hacer una reflexión respondiendo a una pregunta que dice: ¿cuáles son los tipos de texto que más utilizas y en qué momento los utilizas? Habla en particular de estos 4 y de los 4 de la actividad anterior. Pueden referirse a cualquiera de los 8 tipos de texto. Al final, bueno, deben guardar su archivo con cierta nomenclatura y subirlo a plataforma. De igual manera, voy a mostrarles un ejemplo de esta actividad. Aquí está. Aquí no menciona características de tipo de letra, tamaño, interlineado, así que es más bien libre, pero procuro que utilicen su imaginación para darle un cierto formato que sea entendible. Aquí está el ejemplo. Como pueden darse cuenta ustedes, aquí están los cuatro textos referentes a cada una de las 4 categorías: administrativo, jurídico, publicitario y virtual.
Por ejemplo, en el caso del administrativo, se pone entre comillas porque esta información se está tomando de una carta, una información literal que se toma de una carta y por esa razón se pone entre comillas. Al final viene la justificación, por qué razón se considera que este texto o este ejemplo corresponde a un texto tipo administrativo. Y así para los demás, como pueden darse cuenta, este jurídico también es una especie como de carta que que se copió y por eso se encuentra entre comillas. Y aquí viene la justificación, dice que es un acta de notificación y requerimiento que transmiten a la persona notificada una información o decisión del que solicita la intervención notarial. Y así los demás, el publicitario pues incluso muestran un ejemplo o un ejemplo de la publicidad. Aquí muestra de alguna forma lo que dice la publicidad y por qué razón se justifica que es publicitario. Asimismo el virtual. Bien, al final, en el caso, por ejemplo, de esta actividad, se dice o se responde a la pregunta, ¿cuál es el tipo de texto que más utilizas y para qué lo utilizas? Y aquí, bueno, se hace una justificación, ¿verdad? Aquí dice la persona, a mi parecer, los que más ocupo son los textos informativos, ya que me gusta leer noticias. El publicitario, pues a diario vemos cantidad de anuncios, pancartas o propagandas para consumir o vender algo. Y últimamente el virtual, para comunicarnos en la escuela o realizar actividades. Con una descripción como la que se hace en este caso sería suficiente. Importante sería que al final agregasen la bibliografía, es decir, esto no solamente tiene que copiarse y pegarse. Para evitar considerarlo como plagio, es necesario que ustedes incluyan la bibliografía, cuáles fueron las páginas de internet desde las cuales se obtuvo la información. Esto se va a considerar, ¿verdad? Porque, repito, el no incluirlo, el no considerarlo, se consideraría como un plagio. Entonces les encargo mucho esa información. Bueno, son los dos ejemplos de las actividades que hay que realizar para esta semana. Espero que les hayan servido. Ya en la semana les avisaré, seguramente el día martes haremos una sesión síncrona. Les avisaré la hora para que se puedan conectar. Por lo pronto, es lo que se tiene que hacer. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, les encargo que se comuniquen a través de la plataforma para responder sus preguntas. Por lo pronto, me despido y les dejo el video en mi canal para que lo puedan revisar. Hasta luego.